Hola chicos, buenos días. Buenos días, Miss. Buenos días. Vamos a esperar un momentito. Buenos días, Miss. Buenos días. Ok chicos, buenos días. Vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy y vamos a darle prácticamente de una vez a nuestro contenido. Por lo tanto, vamos a iniciar a ver lo que es un pequeño video correspondiente a nuestro tema del día de hoy. Voy a compartir pantalla para que podamos observarlo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo y hoy quiero hablarles de mi país, Guatemala. Su extensión territorial es de 109.000 kilómetros cuadrados y su población es de 15 millones de habitantes. Después de la firma de los acuerdos de paz en el año de 1996, el país reconoce 25 idiomas, 25 etnias y 4 culturas que cohabitan dentro del territorio nacional. Estas 4 culturas son la cultura maya, la cultura xinca, la cultura garífuna y la cultura ladina. La cultura maya es la más antigua. Los mayas sobresalieron en la arquitectura construyendo grandes ciudades. En las matemáticas desarrollaron el concepto del número cero. Produjeron observaciones astronómicas extremadamente precisas. Descubrieron una medida exacta de la duración del año solar. La religión influenció la vida de los mayas en todo sentido: arte, cultura, ceremonias públicas, guerras y ritos agrícolas. El cacao era un elemento religioso muy importante, tenía un gran valor alimenticio y fue utilizado como moneda de intercambio comercial y pieza clave en la preparación de comidas y bebidas para la élite. Created using Powtoon.
Ok, en el video ustedes pudieron observar prácticamente descripciones de cierta manera que se daba a lo que es todo lo que nosotros tenemos en Guatemala, ¿verdad? ¿Qué más agregarían ustedes a esta información? Obviamente aquí nos hace falta mucha información, como lo de los volcanes, los trajes, cositas así, ¿verdad? Entonces, ¿qué más le agregarían ustedes a este tipo de video? ¿Sus culturas? Sus culturas, ok, desarrollar más lo que es el término de la cultura, ¿verdad? La verdad está bastante bien. Ok, el tema del día de hoy es bastante complicado, de cierta manera, porque es un tema que nosotros no estamos muy familiarizados. Consulto, ¿alguien sabe a qué nos referimos con multiculturalidad? Chicos, ¿alguno que me diga qué significa multiculturalidad o lo que entiende por la palabra? Muchas culturas. Muchas culturas. Ahora bien, vamos con la siguiente. ¿Qué entendemos por pluriculturalidad? Si no estoy mal, creo que era de la que reconoce la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades. Ok, interesante. Y ahora, interculturalidad. Si nos damos cuenta, son prácticamente tres palabras que nosotros decimos, ah, güey, ok, aquí qué voy a hacer, va a ver, porque son tan similares que a veces llegamos a confundir su definición o la manera tal cual en que nosotros los interpretamos. Por lo tanto, nuestro tema del día de hoy es esto, ¿verdad? Lo que es multiculturalidad, pluriculturalidad e interculturalidad. Aunque suene trabalenguas, no son cosas totalmente diferentes. Vamos anotando, por favor. Nuestro tema de hoy es multiculturalidad, pluriculturalidad e interculturalidad.
¿Tenemos todos el título ya, chicos? No, mis. Ok, vamos a darles más tiempecito. Recuerden escribir entonces la fecha correspondiente del día de hoy. Ok, chicos, consulta, ¿tenemos todos ya el título? Sí, mis. Ok, gracias. Vamos a continuar entonces. Recordemos entonces que estos términos, de cierta manera, son tan diferentes porque no solamente se refieren a un término o a un criterio, sino que tienen varios criterios. Primero, estos términos van más allá de la definición muchas culturas, que es lo que nosotros decíamos, de la multiculturalidad, muchos, pluriculturalidad, varias prácticamente. Pero lo que lo que tratamos de descifrar es de que estos son cosas diferentes a simplemente decir, ok, montón de culturas, ¿verdad? Hay un montón de culturas, entonces es pluricultural, es multicultural. Entonces, todo esto tiene una relación en sí con lo que nosotros vemos en nuestro aspecto social. Vamos a ver por qué. La multiculturalidad significa que se constata la existencia de diferentes culturas en un mismo espacio geográfico y social. Sin embargo, estas culturas cohabitan, pero influyen poco las unas sobre las otras y suelen ser permeables a los demás. Se mantienen en huetos y viven vidas paralelas. En este caso, nosotros nos vamos a referir de que, por ejemplo, Ana tenga una cultura diferente que Giselle, que Ana venga de Izabal y que Giselle venga de Jutiapa. Las dos tienen dos culturas
muy diferentes. Puede ser de que sean de tierra caliente, pero a Giselle no le gusta compartir tanto con Ana porque ella tiene conocimientos y una forma de existir diferente. Ella simplemente es como que, ok, ella es de esa capa, pero ahí no me meto, ¿de acuerdo? O lo mismo que, perdón, que Ana sea de Izabal, por ejemplo. Y Ana diciendo lo mismo, la Giselle es de tal lado, yo no me meto. Entonces, vamos escribiendo, por favor, la definición de multiculturalidad. Ok, la palabra gueto, para los que no lo conocemos o los que no lo hemos escuchado en algún momento, prácticamente nosotros lo decimos en el término de que es un área separada con viviendas y todos de un grupo determinado, ¿de acuerdo? Es, por ejemplo, yo creo que todos en algún momento han visto, han escuchado lo que es la calle, las calles italianas, las calles chinas, que existen acá en Guatemala, donde vive un grupo específico de una cultura, ¿de acuerdo? Esos son güetos, es decir, allá en la calle de, por ejemplo, la calle de los gitanos, ahí viven solo gitanos y ellos viven su cultura ahí. La calle de los judíos o la ciudad de los judíos. Entonces ahí se da solamente esa cultura. Es un área para la vivienda de un determinado grupo, ¿de étnico, cultural o religioso, voluntario o involuntariamente, en mayor o menor reclusión. Entonces aquí prácticamente es donde se concentra todo, ¿verdad? En un gueto. Por decirlo de otra manera, es como una pequeña comunidad cerrada, simplemente cerrada, o sea, no deja que nadie más entre. Entonces, vuelvo a repetir, ¿qué significa multiculturalidad? Significa que se constata de la existencia de diferentes culturas en un mismo espacio geográfico y social. Sin embargo, estas culturas cohabitan, pero influyen poco las unas sobre las otras y no suelen ser permeables a los demás. Se mantienen en guetos y viven vidas paralelas. Es decir, todo lo que hagan las demás culturas a mí no me afecta, porque yo vivo mi propia cultura. Así de simple. Podrá vivir a la par mía lo que es una persona de Izabal, del otro lado que viva una persona de Zacapa, pero yo soy de Quiché, entonces ni la cultura de él ni la cultura de él me dejan o me influyen en mi forma de vivir. Simplemente sé que él es de una cultura y él es de, y él es de otra, ¿verdad? Simplemente esa es la definición de multiculturalidad.
¿Cómo vamos, chicos? Listo, Miss. Gracias. ¿Cómo vamos los demás? ¿Puedo continuar? Sí, Miss. Excelente. Muy bien. Ok, tenemos entonces la definición de multiculturalidad. Vamos a ver la diferencia con pluriculturalidad. Esto quiere decir toda comunidad y su manera de vivir se forma a partir de distintas maneras de pensar, maneras de actuar y de sentir. Es decir, que dentro de una comunidad existen varias culturas que se hacen rica una cultura, que se hacen rica una cultura en sí a través del mestizaje y de la unión de diferentes maneras de pensar. Si en el primero decíamos de grupos donde no se podían mezclar, simplemente donde no podían tener o evitaban el tener demasiada información de otra cultura, la pluriculturalidad es la parte contraria, ¿verdad? Es decir, la pluriculturalidad hace que nosotros conozcamos, interactuemos, promovemos y que también lo apliquemos en nuestra forma de vida. Por ejemplo, entre la pluriculturalidad, nosotros tenemos por ejemplo, en algunos casos, ¿verdad? En algunas casas, utilizan el término, o cuando van a ir a comprar tortillas, hacen una cruz en la canasta de tortillas. Este es una parte de la información de la cultura, por ejemplo, maya, ¿de acuerdo? Porque dan agradecimiento a Dios y la creación, etc. Hacen una cruz en este. Ahora bien, si lo observa un ladino y comprende el significado, también lo va a utilizar. Ahí existe pluriculturalidad. Otro ejemplo. Imaginemos de que a Daniel, él en su casa, vienen de Izabal, por ejemplo. Y en Izabal no se da el loroco, pero Keila, que vive por el área de la costa, se da muchísimo el loroco. Entonces ella consume loroco por cuanto quiera. En cambio Daniel no lo conoce. En el momento en que Keila le enseña a Daniel cómo cocinarlo, cómo se consume y que le gustó a Daniel y Daniel lo empieza a consumir. Ahí existe pluriculturalidad porque estamos uniendo dos culturas. En este caso, Daniel de cierta manera está teniendo información, diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de cocinar y ahí se vuelve un mestizaje, ¿verdad? Porque él tiene su cultura, pero aceptó un poco de la cultura de la otra persona. En este caso, podemos decir que la ciudad capital es pluricultural, pero también es multicultural. Pluricultural porque tenemos de todo tipo, ¿verdad? De cultura, de información, de actividades. Y multicultural porque también cada grupito, cada comunidad tiene su forma de pensar y su forma de vivir. Entonces, ¿vamos comprendiendo estas diferencias, chicos, entre multicultural y pluricultural? Excelente. Entonces, cuando leamos un artículo, vamos a depender o tener el criterio de la diferencia con una con la otra.
¿Cómo vamos, chicos? Ya terminé. Excelente. ¿Cómo Ya, vamos los Miss. demás? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Ok, ahora sí viene la otra parte que es la interculturalidad. ¿Qué es la interculturalidad? La interculturalidad es el proceso de comunicación e interacción entre personas o grupos humanos donde se concibe que ningún grupo cultural esté por encima del otro, favoreciendo en todo momento la integración y la convivencia entre culturas. En las relaciones interculturales se establece una relación basada en el respeto y la diversidad y el enriquecimiento mutuo. Aquí es donde viene la definición que nos mencionaba Ana, ¿verdad? Es decir, todos los grupos culturales son iguales. Se les da el mismo trato a todo. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, en mi caso, que yo soy maestra de educación infantil intercultural, significa que me especializo en darles igualdad a todos, prácticamente. Acepto la información de todos, acepto la convivencia de todos y hago que exista una integración de respeto entre las culturas. Por ejemplo, decimos entonces que en nuestro colegio existe interculturalidad porque hay muchas culturas, hay variedad de pensamiento, pero todos tenemos un mismo nivel. Es decir, no hay una cultura más alta o mejor que la otra. Todas se están dando a respetar. Todas se expresan de manera diferente. Con la diferencia es prácticamente, bueno, claramente lo vamos a ver más después, es de que a nosotros se nos enseña una cultura en específico. Pero esto lo vamos a detallar en nuestra siguiente clase con la palabra intraculturalidad, ¿verdad? Que son términos bastante complicados de cierta manera. Vuelvo a repetir entonces. Interculturalidad es el proceso de comunicación e interacción entre personas y grupos humanos donde se concibe que ningún grupo cultural esté por encima del otro, favoreciendo en todo momento la integración y la convivencia entre culturas. En las relaciones interculturales se establece una relación basada en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo. ¿Dónde existió interculturalidad? Por ejemplo, el enlace que tuvimos con México, ¿verdad? Ellos hablaban de su cultura, nosotros de nuestra cultura, ellos con respeto, nosotros con el respeto, y ahí acabó. Yo obtuve información, ellos obtuvieron información. Entre pluriculturalidad, ellos eran un grupo, ¿de acuerdo? Comprendieron, aprendieron algo, y nosotros también comprendimos y aprendemos cosas nuevas. Por ejemplo, la manera en que ellos cocinan, qué es lo que ellos comen, ¿verdad? Ciertas cositas así. Entonces ahí se da lo que es la pluriculturalidad. Y también tenemos la multiculturalidad porque México es México y Guatemala es Guatemala. México con su cultura, Guatemala con su cultura. Juntos, pero no revueltos. Capto la información, excelente, ¿verdad? Ahí estamos súper bien. Y todo con el respeto. Prácticamente esa sería una de las diferencias entre estas tres palabras. Multiculturalidad, tú allá, yo acá, y fin. Multiculturalidad, gracias por la información, 100 puntos. Interculturalidad, somos iguales, ¿verdad? Y eso es toda la diferencia de multiculturalidad, pluriculturalidad e interculturalidad. ¿Comprendimos estas diferencias? Bien, ahora entonces si leemos un artículo donde nos hable sobre esta información, vamos a comprenderlo mucho mejor, ¿verdad? No vamos a mezclarlas y ahora ya sabemos por qué en algunos textos nos hablan de multiculturalidad, otros de pluriculturalidad y otros de interculturalidad.
Entonces, basado en esto, podemos decir que la diferencia entre estas, sobre todo en pluriculturalidad e interculturalidad, que es un poquito más complicado de cierta manera entre las definiciones, es de que el hecho de que se acepta la idea de interacción de la cultura, toda la cultura básicamente pluricultural, es decir, la pluriculturalidad es el rasgo característico de las culturas, debido a que una cultura no evoluciona si no es a través del contacto de otras culturas. Por ejemplo, los mayas, ellos no pudieron continuar avanzando, o los aztecas o los tzutujiles, si no tenían relación con otra cultura. Pero los contactos entre culturas pueden tener características muy diversas. En la actualidad se apuesta que la interculturalidad se supone que es la relación respetuosa entre culturas, la interculturalidad, mientras que el concepto de pluriculturalidad sirve para caracterizar una situación, es decir, la interculturalidad es el respeto y la pluriculturalidad es la información. ¿De acuerdo? Así de fácil y así de simple. Ok, entonces tenemos todavía un minuto prácticamente antes de que finalice esta clase. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir, aquí teníamos lo que les acabo de comentar, la diferencia entre estas. Vamos a realizar un cuadro comparativo entre lo que acabamos de ver, ¿de acuerdo? Un cuadro comparativo. ¿A qué me refiero con un cuadro comparativo? Hago 3 columnas, escribo multiculturalidad, pluriculturalidad e interculturalidad, diferencias entre cada una, lo que ustedes captaron, y las semejanzas, ¿verdad? Entre cada una. Aquí es criterio suyo para que busque mayor información para completar mejor su cuadro comparativo de estas 3, ¿de acuerdo? Ok, chicos, cuando termine nuestro enlace, por favor, recuerden ingresar, cuando finalice nuestra clase, recuerden ingresar en el mismo enlace para nuestro siguiente tema. Ok, mis adiós. Adiós.